¿Tú crees que un hijo puede mirar a su propio padre a los ojos y decirle, viejo inútil? Pues créelo, porque eso fue exactamente lo que escuché. Y no lo dijo en un arranque de coraje, ni por accidente. Lo dijo con intención, con rabia, con esa mirada que ya no ve a su padre, sino a una carga. Y lo peor no fue lo que dijo, fue cómo lo dijo, delante de su esposa, de su hijo, de la suegra, y sin una pizca de vergüenza. Así que escucha esta historia hasta el final, y compártela con alguien que necesite oírla. Luego dime, ¿qué parte te tocó el corazón de verdad? ¿Y desde qué rincón de este mundo me estás escuchando? Me llamo Don Agenor. Tengo 79 años, soy viudo desde hace más de 15, y trabajé toda mi vida como servidor público en el estado de Puebla. Fui jefe administrativo en una oficina de catastro. Sí, de esas donde todos te conocen, y nadie nota cuando desapareces. Yo no era rico, pero nunca le faltó nada a mi familia. Le di estudios a mis 3 hijos, techo, comida caliente y un ejemplo de vida honesta. Con mi esposa, doña Luz Helena, construimos todo con esfuerzo. Pero cuando ella falleció, se apagó la casa entera. El silencio después de su muerte fue más fuerte que cualquier llanto. El café ya no sabía igual. El radio quedó mudo. Y el cuarto se volvió un hueco. Fue entonces cuando mi hijo mayor, Rodrigo, me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Me abrazó en el velorio y susurró: «Váyase con nosotros, apá. La casa es suya también. La familia es para cuidarse, no para dejarse solo». Y yo, con el corazón hecho trizas, acepté. Pensé que, a pesar de la tristeza, todavía tenía un lugar, un rincón donde terminar mis días acompañado. Así que cerré la casa donde viví 40 años. Regalé la mayoría de mis cosas. Y me mudé a la casa de Rodrigo, allá por la colonia La Paz, en Puebla capital. Al principio, todo fue tranquilo. Yo ayudaba con lo que podía. Lavaba los trastes, cocinaba algo de vez en cuando y me sentaba a ver la televisión con mi nieto, Emiliano. Él me decía: «Abuelito». Se sentaba en mis piernas. Me pedía que le contara historias de cuando su papá era niño. Rodrigo, en esos días, todavía me decía «apá». Y yo, aunque con el alma rota, me sentía útil. Pero todo eso empezó a cambiar cuando Rodrigo se casó con Erika. Una mujer de carácter fuerte, mirada fría y palabras medidas. No tardó mucho en hacerme sentir fuera de lugar. Primero fueron indirectas. «Don Agenor, ¿no prefiere tomar su desayuno en la cocina para no interrumpir a Emiliano mientras estudia en la sala?» Luego vinieron los comentarios en doble sentido. «Ay, es que la casa está tan chiquita y somos tantos. Ya no se puede ni caminar». Poco a poco, empecé a notar que ya no era bienvenido. Las comidas dejaron de ser en familia. A veces me dejaban un plato tapado sobre la estufa. Otras veces, me enteraba que ya habían comido sin mí. La televisión ya no era para ver juntos. Emiliano empezó a imitar a los adultos. Me hablaba con desdén, me corregía, me decía que estorbaba. Palabras que no nacen en los niños, sino que se aprenden escuchando. Aún así, yo me callaba. Pensaba que era mejor guardar la calma, que era normal, que la vida cambia. Hasta que un día, una simple tontería encendió todo. Fue por una cuenta de la luz. Llegó más alta de lo normal. Yo solo comenté, sin mala intención: «¿No dejaron prendido el aire toda la noche? Porque esta vez vino pesadita la cuenta». Rodrigo, que estaba en la mesa con todos, me miró como si hubiera escupido su comida. «¿Nos estás reclamando, apá? ¿Ahora resulta que también controlas lo que gastamos?» «No, hijo. Solo lo dije por decir». Intenté calmar las aguas, pero ahí fue. Ahí se levantó de la silla, golpeó la mesa con el puño cerrado y gritó: «¡Viejo inútil! ¡Ya me cansé! No pienso mantenerte ni un día más. El que vive de limosnas se calla». El silencio en la casa fue brutal. Nadie dijo nada. Erika bajó la cabeza con una sonrisa apenas visible. Emiliano se hizo el distraído. La suegra de Erika solo se levantó y fue por más agua, como si no pasara nada. Y yo me quedé ahí, sin aire, sin palabras, sin casa, porque en ese momento entendí.
que ese techo ya no era mío. Me puse de pie, despacito, con las piernas temblando. Agarré mi suéter y salí. No dije nada, solo caminé. Crucé las calles sin rumbo, con los ojos nublados. Pasé por un parque donde unos señores jugaban dominó. Me senté en una banca, y por primera vez en muchos años, lloré en silencio. No por tristeza, sino por rabia, por decepción, por esa sensación de haber sido arrancado de mi lugar en el mundo. Y fue ahí, en esa banca, mirando las hojas secas caídas al pie de los árboles, donde tomé una decisión, una que iba a cambiarlo todo. Pero en ese momento, no le conté a nadie. Esa noche no regresé directo a la casa. Caminé por horas. Me metí en una fondita cerca del centro. Pedí un café cargado y un bolillo con frijoles. La señora que atendía me miró con ternura, como si pudiera ver que traía el alma hecha pedazos. Me senté en una mesa de madera al fondo, saqué el pañuelo del bolsillo y me limpié la cara. Sentí vergüenza, sí, lo confieso, vergüenza de mí mismo. No por lo que había pasado, sino por haber aguantado tanto, por haberme dejado doblar por amor, por pensar que callar es de sabios, cuando en realidad es de gente que se olvida de sí misma. Mientras revolvía el café con la cucharita, me llegaron imágenes de mi juventud, de cuando llevaba a Rodrigo a la escuela de la mano, con su lonchera azul colgando, de cuando lo enseñé a andar en bicicleta y se cayó, raspándose todo el brazo. Lloró tanto que me dolió a mí más que a él. Y sin embargo, era el mismo niño que horas atrás me gritó, viejo inútil, como si yo fuera una plaga. Después del café, caminé un poco más hasta llegar a la plaza de San José. Había un trío tocando boleros, y varias parejas mayores bailaban despacito. Me quedé parado ahí, entre sombras y faroles, y me di cuenta que no tenía ganas de regresar. No tenía ganas de entrar por esa puerta como si nada, porque ya nada estaba bien. Entonces hice algo que nunca había hecho. Renté una habitación para pasar la noche. Un cuartito chiquito, con cama dura y ventanas sin cortinas, pero limpio. Me senté al borde del colchón y me miré en el espejo descascarado que colgaba de la pared. Vi un hombre que ya no se reconocía, un hombre que había dado todo y que ahora tenía que empezar de cero. Pero también vi otra cosa. Vi a alguien que, por primera vez en mucho tiempo, tenía libertad. Al día siguiente, regresé temprano. Rodrigo ya se había ido al trabajo. Erika no me miró a los ojos. Y Emiliano se encerró en su cuarto. Nadie preguntó dónde estuve. Nadie notó que mis ojos venían cansados. Entré al cuarto, cerré la puerta y me senté frente al pequeño altar donde guardo la foto de mi esposa. Luz Helena, le dije en voz baja. Creo que ya aguanté suficiente. Esa misma mañana abrí el viejo cuaderno donde anoto todo desde hace años. Ahí tenía datos importantes, contactos, direcciones de confianza, nombres de gente que me ayudó en otros tiempos. Puse en la primera hoja una palabra, dignidad, y empecé a escribir una lista. El primer nombre fue el del señor Mendoza, un viejo amigo de cuando trabajé en Catastro. Hoy tiene una gestoría en el centro y es de los pocos que todavía me tratan con respeto. Fui a buscarlo esa misma tarde. Me recibió con una sonrisa, me ofreció café y escuchó sin interrumpir. Cuando terminé de contarle lo ocurrido, guardó silencio, me miró serio y me dijo, «Don Agenor, eso que le hicieron, no se lo merece ni el peor de los padres». Asentí bajando la mirada. «Y no se preocupe. Si lo que quiere es recuperar su espacio y su paz, yo le ayudo. Ese fue el primer paso. Pero no hablé de testamentos, ni de dinero. Aún no. Primero necesitaba encontrar un lugar para vivir. Un lugar sencillo, donde pudiera respirar sin que nadie me midiera el bocado o me llamara estorbo. Fue así como llegué a la Colonia del Carmen, al sur de la ciudad. Una zona tranquila, con tienditas en las esquinas, viejitos en las bancas, y olor a pan recién horneado por las mañanas. Vi un anuncio pegado en una farmacia. Se renta cuartito para persona sola. ¿Llamé? Me contestó una señora de voz amable. Fui a verla.
Era una vivienda sencilla, de esas con techo de lámina pero limpia, con patio chico lleno de macetas. El cuarto tenía cama, mesa y baño propio. Era todo lo que necesitaba. La señora, doña Marta, me miró a los ojos y dijo: «Si es usted tranquilo, este es su lugar. Aquí respetamos a los mayores». Sentí un nudo en la garganta. «No se preocupe, señora. Ya no tengo energía para pelear con nadie. Solo quiero paz». Ese día volví a casa de Rodrigo como si nada. Guardé mi ropa en bolsas negras, mis papeles, mi libro favorito, la foto de Luz Helena y lo esencial. Nadie preguntó, nadie se acercó. Apenas Erika murmuró: «¿Va a salir?». «Unos días». «Ah». Y siguió mirando su celular como si yo fuera un mueble viejo que por fin se iban a llevar. Cuando salí con las bolsas, el portón se cerró detrás de mí sin despedidas. Ni un «cuídate», ni un «¿a dónde vas?». Nada. Y mientras me alejaba, no sentí tristeza. Sentí alivio. Como cuando te quitas un zapato que te aprieta todo el día. Como cuando por fin respiras hondo sin dolor en el pecho. Esa noche dormí en mi nuevo cuarto. Por primera vez en años. Dormí en silencio. Y me sentí dueño de mí otra vez. Lo que vino después fue más fuerte. Me desperté con el canto de unos pájaros que hacían su escándalo sobre el tejado de lámina. La luz se colaba por una cortina vieja, y el olor del café de olla de doña Marta ya llenaba el patio. Me senté en la cama, estiré los brazos, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que le debía una explicación a nadie. No tenía que avisar a qué hora me levantaba, ni pedir permiso para usar la cocina. Me lavé la cara, me peiné con agua y bajé por un pan dulce a la tienda de la esquina. El señor que atendía me saludó con una sonrisa sincera. «Buenos días, don Agenor», le dije. «Buenos días, don Agenor. Pase, lo que guste». Me llevé mi concha, mi café, y me senté en una banca frente a la farmacia. Pasaban estudiantes, mamás con sus bolsas del mandado, abuelitas platicando en la puerta. La vida seguía. Sin gritos, sin desprecios. Y pensé, así de sencillo es vivir, cuando nadie te ve como estorbo. A media mañana regresé con el señor Mendoza. Le pedí que me ayudara con algunos documentos que necesitaba poner en orden. Títulos de propiedad, una cuenta de inversión que llevaba años sin mover, y unas escrituras que guardaba desde tiempos de mi esposa. Él revisó todo con calma y me dijo: «Usted tiene más de lo que cree, don Agenor. No lo hice por riqueza, lo hice por dejar algo. ¿Y ahora? Ahora quiero asegurarme de que lo que dejé no caiga en manos de quien no lo merece». Me miró sin decir nada. Supo que no tenía que preguntarme más. En los días siguientes, me dediqué a caminar por el barrio. Me sentía ligero, sin el peso del desprecio sobre los hombros. Compré un pequeño radio usado en el mercado, de esos que solo agarran AM, y lo ponía por las tardes mientras me sentaba en el patio. Le hablaba a Luz Helena en voz baja, como si aún estuviera sentada conmigo tomando café. «Estoy bien, vieja, no te preocupes. Ya no me humillan, ya no me ignoran, ya no soy invisible». Doña Marta, que vivía al fondo de la casa, me ofreció comida algunas veces. No era necesario, pero acepté por compañía. Nos sentábamos a platicar. Ella me contaba de su difunto esposo, que murió en un accidente en carretera. Me escuchaba sin juzgar, sin interrumpir. ¿Y sus hijos, don Agenor? «Tengo 3, pero ahora camino solo». «A veces caminar solo es la única forma de encontrarse», me dijo con sabiduría de mujer que ha vivido. Un jueves por la tarde recibí una llamada. Era Rodrigo. «Apá, ¿dónde está?». «La Erika dice que no ha regresado, que se llevó sus cosas». «Así es. Pero ¿por qué no avisó? ¿Por qué no me preguntaron si estaba bien cuando estuve ahí? ¿Por qué habría de avisar ahora?». Hubo silencio. «Miré, yo sé que me pasé, estaba estresado, fue un mal momento». «No fue un momento. Fueron años, Rodrigo, años». Y colgué. Sentí algo removerse por dentro. No odio, no rencor, solo certeza, certeza de que, por primera vez, no estaba huyendo, estaba eligiendo, y eso
Cambia todo. A los pocos días, fui al banco. Abrí una cuenta nueva, con mis papeles en orden. Di de baja accesos anteriores. Actualicé todo. También contacté al licenciado Armenta, un abogado de confianza de los tiempos del sindicato, para revisar mi testamento. Le dije que quería hacer cambios. Muchos. ¿Quiere dejar todo a nombre de sus hijos?, me preguntó, mientras ajustaba los lentes. A uno no lo he visto en años. A otro no me ha llamado desde que enterramos a su madre. Y el que tengo cerca, me gritó en la cara que soy un viejo inútil. Entonces, quiero dejar las cosas claras. No por venganza, por justicia. El licenciado asintió. Tomó nota. Me explicó los pasos, me dio fechas, me ofreció hacerlo todo con discreción. Salí de ahí con los hombros erguidos, como no los tenía desde hacía décadas. Esa noche, mientras me servía un plato de arroz con huevo, pensé en todo lo que había vivido desde que salí de esa casa. Y me di cuenta de que uno no necesita tener todo para sentirse completo. Solo necesita no cargar con el desprecio de quienes se supone deberían amarlo. Dormí tranquilo. Soñé con el sonido de la máquina de escribir de mi vieja oficina, con los tacos de canasta que comía con mis compañeros, con la risa de Luz Helena, con los años en que la vida todavía pesaba poco, y al despertar, supe que lo que vendría después no solo iba a cerrarme heridas, iba a abrirme caminos. La mañana siguiente amaneció con cielo gris, como si el clima supiera que algo se estaba acomodando dentro de mí. Me levanté temprano, me lavé la cara frente al pequeño espejo del baño, y me quedé ahí unos segundos mirando mis propias arrugas. No con tristeza, sino con respeto. Esas líneas en mi rostro no eran solo marcas del tiempo, eran los caminos que la vida me había obligado a andar, muchas veces solo. Me peiné con las manos, me abotoné la camisa y salí rumbo al centro, caminando despacio, con la misma firmeza que sentía cuando cargaba a mis hijos de pequeños, cuando salía a trabajar en días de lluvia, cuando defendía mis principios aunque me costaran amistades. Pasé por el mercado de los sapos, donde el señor de los discos me saludó con un «¿Cómo le va, don?», mientras limpiaba su mostrador. Respondí con una sonrisa leve y seguí mi paso hasta llegar a la oficina del licenciado Armenta. Él ya me esperaba con los papeles sobre la mesa, ordenados, limpios, como me gustaba cuando yo era jefe de archivo. Me senté sin apuro. Leí todo con calma. Cada línea, cada palabra. El documento reflejaba exactamente lo que le había pedido. Justicia. No había odio en ese testamento nuevo. No había revancha. Había memoria. Había verdad. Estaban ahí los nombres que debían estar, y los que no. También tenían un peso por su ausencia. El licenciado me explicó cada punto. Me ofreció una última oportunidad de reconsiderar. Le dije que no. Le dije que eso no era un impulso, era una decisión tomada con el alma en la mano. Firmé con letra firme, sin temblor. Y al terminar, respiré profundo, como quien cierra un ciclo largo. Le agradecí al abogado su respeto, su paciencia, su cuidado con cada detalle. Nos dimos la mano, como se hace entre hombres que se entienden sin necesidad de muchas palabras. Y salí de ahí con una paz que no sentía desde hacía años. No era una paz de victoria, era una paz de recuperación. Esa misma tarde pasé por el banco y confirmé que todo estuviera actualizado. Cerré la cuenta vieja, la que tenía en común con Rodrigo desde la muerte de su madre. Abrí una nueva, a mi nombre únicamente. Di instrucciones claras, dejé notas escritas, establecí que ningún familiar tenía autorización sobre mis bienes. El joven que me atendió me trató con respeto, como si sintiera que yo estaba haciendo algo más grande de lo que parecía. Y era cierto. No estaba moviendo papeles, estaba recuperando mi historia. Al regresar a la casa de doña Marta, me senté en el patio con una taza de café que ella misma me ofreció. No hablamos mucho. Solo me preguntó si todo había salido como yo quería. Asentí con la cabeza. Ella sonrió y se sentó conmigo. A veces, el silencio compartido cura más que 1000 consejos. Mientras el sol se escondía detrás de los techos bajos de la colonia,
Escuchamos una radionovela vieja que pasaban en la estación local. Y por un momento, sentí que la vida me devolvía un pedazo de lo que me había quitado. Esa noche, al guardar mis papeles en la caja de metal que uso como archivo, encontré una carta vieja de Luz Helena. Era de cuando cumplimos 30 años de casados. Decía: Agenor, pase lo que pase, nunca dejes de creer que tú mereces descanso, respeto y alegría. Incluso si el mundo se olvida de ti, yo nunca lo haré. Leí esa frase en voz alta, como si ella pudiera escucharme desde algún lugar, y apreté la carta contra el pecho. No lloré, solo cerré los ojos y la sentí cerca, como cuando me tomaba la mano en los días difíciles. Los días siguientes los dediqué a lo sencillo: barrer el patio, cuidar las plantas de doña Marta, caminar hasta el parque por las mañanas y leer el periódico en la banca más soleada. Me volví parte del barrio, de esos viejitos que todos saludan aunque no sepan su nombre. Algunos me preguntaban si vivía solo. Les decía que sí, pero que no estaba solo. Y era cierto, porque por dentro me tenía a mí mismo de vuelta. Pero un día, algo inesperado sucedió. Tocaron a la puerta. Y cuando abrí, no esperaba ver a quién vi ahí parado. Era mediodía. El sol caía pesado sobre el tejado de lámina, y el zumbido de las moscas se mezclaba con el sonido lejano de un bolero, que alguien ponía en una radio vieja. Yo estaba sentado en el patio, terminando de pelar una mandarina, cuando escuché los golpes suaves en la puerta de entrada. Me levanté despacio, sin prisa, limpiándome las manos con un trapo. No esperaba a nadie. Nadie sabía que vivía ahí, salvo el licenciado Armenta, el señor Mendoza y doña Marta. Caminé por el pasillo angosto, abrí la puerta, y ahí estaba, Rodrigo, mi hijo. No traía corbata ni saco. Tampoco traía esa expresión arrogante que conocía bien. Se veía desorientado, con la camisa fuera del pantalón y una caja en las manos. Una de esas cajas de regalo que uno compra cuando quiere pedir perdón sin decirlo. Nos miramos unos segundos, él esperando que yo dijera algo. Yo simplemente observando. No dije, pásale. No dije, qué milagro. Solo me quedé en la puerta, derecho, con la dignidad bien puesta sobre los hombros. Él respiró hondo y habló. Apá, vine porque me enteré de algunas cosas. Dicen que usted hizo cambios en el testamento, que cerró cuentas, que se fue de la casa, sin dejar nada atrás. Asentí con la cabeza, sin bajar la mirada. Sí, lo hice. Pero, ¿por qué así, apá? ¿Sin hablarlo? ¿Sin darme una oportunidad? Tuve que contener una risa amarga. ¿Oportunidad? Pensé en todos los días que me ignoró, en los almuerzos donde me sirvió aparte, en las noches donde cerraban la puerta de su cuarto y yo me quedaba en silencio, oyendo cómo hablaban de mí como si ya estuviera muerto. Pensé en cada viejo, cada suspiro de fastidio, cada vez que me hicieron sentir invisible en mi propia sangre. Y me dolió que ahora quisiera llamarle a eso malentendido. Porque tú no buscaste diálogo cuando gritaste que yo era un viejo inútil. No buscaste hablar cuando dejaste que tu esposa me borrara de la mesa, de la casa, de tu vida. Se quedó callado mirando el suelo. El regalo seguía en sus manos. Me lo extendió. Aquí hay algo para usted. Solo... Escúcheme, apá. No quise decir eso. Fue un momento feo. Erika estaba molesta. Mi suegra también. Me sentí presionado. Yo también me sentí presionado. Durante años. Pero no anduve gritando en medio de la sala. ¿Sabes qué hice, Rodrigo? Me callé, me aguanté, y ahora, ya no. Me miró como quien no reconoce al hombre que tiene enfrente. Quizás porque por fin me vio con claridad. No como un mueble viejo, no como una carga, sino como un hombre de carne y hueso, con memoria, con historia y con fuerza. Pero usted es mi padre, dijo, casi como un reclamo. Y tú eras mi hijo, pero dejaste de verme como tal. Dejaste de tratarme como familia. Y ahora vienes, no sé si por culpa, por interés o por miedo. Pero vienes cuando ya no queda nada que reclamar. No vengo por interés, apá. Eso lo dices tú.
pero yo sé lo que vale mi paz, y no pienso volver a perderla. Me acomodé en el marco de la puerta. No tenía intención de hacerlo pasar. Él lo notó. ¿Entonces así va a ser? Así tiene que ser. No con odio, sino con justicia. Yo no vine a este mundo para ser mantenido por nadie, pero tampoco para ser humillado. Hubo silencio. El sol seguía ardiendo sobre el patio. Rodrigo bajó la vista, dio un paso atrás, sostuvo la caja unos segundos más, y luego la dejó sobre el escalón. No dijo adiós, solo se fue. Cerré la puerta despacio, no con rabia, con firmeza. Caminé de regreso al patio. Me senté. Volví a pelar otra mandarina. Doña Marta desde la ventana me preguntó si todo estaba bien. Ahora sí, señora. Ahora todo está en su lugar. Y por dentro, sentí algo que no sentía desde que Luz Helena estaba viva. Orgullo de mí. Los días siguientes pasaron tranquilos, como si el tiempo supiera que ya no me debía explicaciones. No volví a mencionar la visita de Rodrigo, ni con doña Marta, ni conmigo mismo. Dejé la caja cerrada junto a la puerta, donde él la había dejado. No me interesaba saber qué había dentro, porque cualquier cosa que intentara reparar lo que viví, llegaba tarde. Las disculpas no se compran en tiendas de regalo, y el respeto que se pierde a gritos no regresa con envoltura bonita. Me concentré en lo mío, en mis pasos por el parque, en mi cafecito mañanero con pan de la panadería Juquilita, en mis pláticas cortas con los vecinos del mercado, en regar las plantas del patio como si fueran reliquias. Volví a escribir en mi cuaderno, cosas simples, pensamientos sueltos, recuerdos que a veces duelen y otras veces curan. Me gustaba sentarme en la banca de siempre, bajo el árbol de naranjo, y mirar la gente pasar. Sentir que todavía formaba parte del mundo, que aún tenía algo que decir, aunque fuera solo para mí. Una tarde, doña Marta me encontró leyendo un libro de historia mexicana que había comprado usado en un puesto del tianguis. Me ofreció un plato de pozole. Me senté a su mesa, comimos sin prisa, y entre sorbo y sorbo, me preguntó si no extrañaba a mi familia. Pensé en Rodrigo, en sus silencios, en su grito, en la mirada vacía cuando intentó volver. Pensé en Emiliano, ese nieto que repetía lo que escuchaba, como quien lanza piedras sin saber que duelen. Pensé en mis otros 2 hijos, tan distantes que ya ni recordaban si tenía tos o si seguía vivo. Y respondí con la verdad: extrañar, sí, pero no lo que fue. Extraño lo que soñé que podía ser. Ella asintió con los ojos húmedos. Me dijo que entendía, que también había tenido que hacer distancia de gente que llevaba su sangre. Porque la dignidad, dijo, no se negocia ni siquiera con los que uno ama. Esa noche, al volver a mi cuarto, abrí mi caja de recuerdos. Saqué una foto en blanco y negro donde salgo con Luz Helena el día que me dieron el reconocimiento por mis 30 años de servicio. En la imagen, ella me abraza por la espalda, sonriendo con orgullo. Me quedé mirándola largo rato. Y le hablé en voz bajita. Aquí estoy, vieja, completo, sin lujos, sin ruido, pero con paz. Y eso vale más que todo lo que me quitaron. Unos días después, recibí una carta, escrita a mano. Era de Emiliano. La reconocí por la letra insegura y los errores de ortografía. Decía que se acordaba de cuando veíamos películas de Pedro Infante, que extrañaba mis historias, y que preguntaba si podía venir a visitarme solo, sin sus papás. Sentí una punzada en el pecho. No por nostalgia, sino por algo más complejo. Como si una parte de mí se abriera sin saber si debía dejarse tocar. Le respondí con calma, agradeciéndole la carta, diciéndole que siempre tendría las puertas abiertas cuando quisiera venir con respeto. Pero también le dije que había cosas que necesitaban tiempo, que no todo se arregla con un «te extraño». A veces hay que crecer y entender el daño antes de pedir un abrazo. En esa misma semana, fui al centro comunitario de la colonia. Me ofrecieron un espacio para dar clases de lectura a adultos mayores. Acepté. Me preparé con mis libretas, mis lentes y toda la paciencia que me dieron los años. Empecé con 3 personas, luego llegaron más.
Algunos no sabían leer ni escribir. Otros solo querían sentirse acompañados. Y yo encontré ahí una parte de mí que creía perdida. No necesitaba dinero, no buscaba reconocimiento. Solo quería dar algo que no se gastara. Palabras, memoria, compañía. El día que más me marcó fue cuando doña Lupita, una señora de 82 años que había enviudado joven, me dijo: «Usted me enseñó a leer mi propia partida de nacimiento, y ahora quiero escribir una carta para mi hija». Me la dictó con voz temblorosa pero firme. Yo la ayudé. Al final lloró. Y yo también. Porque entendí que hasta el último suspiro uno puede volver a empezar. Y así, entre letras, plantas, pasos lentos y silencios compartidos, fui reconstruyendo mi vida. Ya no como padre herido, ya no como viejo abandonado, sino como hombre entero. Don Agenor, el que muchos creían vencido, pero que apenas estaba despertando. Una mañana de sábado, mientras preparaba café en mi pequeña cocina, escuché que tocaban la puerta con insistencia. Pensé que era doña Marta pidiéndome ayuda con su tanque de gas, como ya había pasado antes. Pero al abrir, me encontré con una escena que no esperaba. Era Erika, sola, parada con el maquillaje corrido, los ojos hinchados y una expresión entre rabia, susto y desesperación. Traía en la mano un sobre manila y una carpeta arrugada. No me saludó. No me dijo buenos días. Lo primero que salió de su boca fue una mezcla entre reproche y súplica. ¿De verdad eliminó a Rodrigo del testamento? ¿De verdad nos dejó fuera de todo? Me quedé ahí, firme, sin moverme un centímetro, como un árbol viejo que ya no se dobla con el viento. Le pedí que hablara bajo, que no gritara en la calle. Me preguntó si podía pasar. Le dije que no, que esa casa era mi espacio, que si quería hablar, lo haríamos ahí mismo, en la banqueta, como dos adultos que se dicen las cosas sin rodeos. Ella respiró hondo, como tragándose el orgullo, y me mostró los papeles. Eran copias del testamento nuevo, el que había firmado con el licenciado Armenta. No entendía cómo había conseguido eso, pero no me sorprendía. Gente como ella siempre sabe encontrar caminos cuando hay dinero de por medio. Rodrigo está mal, me dijo. Está deprimido, no duerme, no come. Dice que usted lo odia, que lo dejó sin nada. No lo odio, señora. Pero el que dejó algo fue él. Me dejó sin respeto, sin hogar, sin lugar. Usted exagera. Solo fue una discusión. No fue una. Fueron años. De exclusión, de humillaciones pequeñas que duelen más que los gritos. ¿Sabe usted cuántas veces comí solo, en silencio, en la cocina, mientras ustedes se reían en la mesa? Ella no supo qué responder. Bajó la mirada. Se acomodó la blusa. Intentó recuperar el control de la conversación. Me dijo que entendía que estuviera dolido, pero que estaba afectando a Emiliano. Que el niño lloraba, que preguntaba por mí, que sentía que había perdido a su abuelo. Me dolió escuchar eso, porque Emiliano había sido, por un tiempo, mi única alegría en esa casa. Pero también supe que no podía dejarme manipular por la nostalgia. ¿Y tú crees que él no me perdió el día que repitió tus frases? Cuando me dijo que yo solo daba lástima, cuando se rió de mí con sus amiguitos, como si yo fuera un chiste viejo. Era un niño, murmuró Erika. Y tú una adulta. Y Rodrigo mi hijo. Pero nadie en esa casa actuó como tal. Guardó silencio largo rato. Luego me dijo que el testamento, el carro, las propiedades, que todo eso podría arreglarse. Que quizá no debía ser tan drástico. Que la familia es la familia. La miré, esta vez con compasión, pero también con firmeza. Le dije que no se trataba del carro ni del dinero. Que lo que se rompió no se arregla con firmas, se arregla con memoria. Y que para eso hacía falta más que papeles. Le ofrecí un vaso de agua, no lo aceptó. Se marchó sin decir adiós. No gritó, no lloró, solo se fue. Pero yo me quedé ahí parado, mirando cómo se alejaba, como si por fin se cayera la máscara que tantos años llevaban puesta. Y sentí alivio, un alivio profundo. No porque ella se hubiera ido,
sino porque yo ya no tenía que quedarme. Esa tarde, me senté en la banca del parque con mi cuaderno en la mano. Escribí una sola frase. Recuperarse no es volver a lo que eras, es ser por fin quien eres. Y debajo de eso, por primera vez, escribí sin miedo. Soy Agenor. Ya no soy el padre de. Soy yo. Después de la visita de Erika, pasaron varios días en los que el teléfono permaneció en silencio. No hubo mensajes, ni llamadas, ni cartas. Fue como si hubieran entendido, por fin, que yo no iba a moverme, que no iba a ceder, ni a retroceder un solo paso. Pero también fue como si yo, internamente, terminara de cerrar una puerta que ya estaba vieja, floja y llena de grietas. Me levantaba temprano como siempre, tomaba mi café en el patio, saludaba a doña Marta y le ayudaba con las bolsas del mandado. La vida había tomado un ritmo simple, pero verdadero, y aunque por fuera parecía que no pasaba nada, por dentro, cada día yo sentía más firmeza en los pies, más claridad en la mirada y más silencio en el alma. No ese silencio triste de los días antiguos, sino uno sereno, el que llega cuando ya no te deben nada, y tú tampoco le debes nada a nadie. Una tarde, el coordinador del centro comunitario donde daba clases de lectura me preguntó si estaría dispuesto a visitar una casa hogar de adultos mayores, ahí mismo en la ciudad. Le hacía falta un voluntario que hablara con los residentes, que leyera para ellos, que simplemente les hiciera compañía. Le dije que sí, sin pensarlo mucho. No por querer hacer caridad, sino porque algo en esa invitación me tocó una cuerda interna, como si fuera una oportunidad para devolver lo que yo mismo había necesitado hace tiempo. Escucha, presencia, respeto. El lugar se llamaba Los Arcos. Estaba en una calle tranquila, con árboles de jacaranda y muros blancos llenos de bugambilias. Me recibió una enfermera joven, amable, con voz bajita. Me mostró las instalaciones. Un comedor grande, varios cuartos compartidos, un pequeño patio con bancas y una fuente que ya no funcionaba. En cada rincón se sentía el peso de las historias guardadas. Vi a señores sentados solos, mirando al vacío, a señoras con las manos cruzadas, hablando entre dientes con alguien que ya no estaba, a otros que dormían con la cabeza colgando, como si el cansancio del alma ya les pesara más que el del cuerpo. Me llevaron a un cuarto donde había 7 abuelos sentados en círculo. Me presenté con voz pausada, les conté un poco de mi historia sin entrar en detalles. Solo les dije que también era viejo, también había sido olvidado, y que ahora solo quería compartir palabras. Les leí un cuento corto, uno de esos que solía leerle a Emiliano cuando era más niño y aún me quería. Al principio nadie reaccionó, pero al terminar, un señor del fondo, con la voz temblorosa, dijo: «Gracias por no hablarnos como si fuéramos niños». Esa frase me perforó, porque entendí lo que quería decir. A los viejos, el mundo los trata como estorbos, como niños torpes, como cosas que estorban en la sala. A partir de ese día, fui cada semana. Y cada semana, uno más se animaba a hablar, a contar, a recordar. Don Francisco, por ejemplo, había sido panadero toda su vida. Me enseñó a hacer un pan de nata con receta antigua que anoté en mi cuaderno. Doña Remedios me dictó cartas para una hija que vive en Monterrey y no la visita desde hace 6 años. Don Chema, que ya casi no ve, me pidió que le leyera pasajes de la Biblia, pero no para rezar, sino para recordar la voz de su madre. ¿Y yo? Encontré en esas visitas algo que no sabía que me faltaba, algo que ninguna herencia podría comprar. Propósito. Una tarde, mientras regresaba caminando de Los Arcos, pasé frente a una escuela secundaria. Los alumnos salían alborotados, mochilas al hombro, risas y gritos por todos lados. Entre ellos vi una cara conocida. Emiliano. Estaba ahí, más alto, con los mismos ojos que su padre a su edad. Me vio. Se quedó quieto, como si no supiera si acercarse o correr. Yo tampoco me moví. Nos miramos desde la distancia. Él dio un paso, levantó la mano, quiso decir algo. Pero sus amigos lo llamaron y él, con un gesto rápido, se dio la vuelta y se fue. Me quedé ahí un momento.
no con tristeza, sino con una especie de aceptación. Entendí que él todavía no estaba listo, y también entendí que yo ya no estaba esperando. Al llegar a casa, doña Marta me tenía guardado un plato de caldo de pollo con verduras. Me senté a su mesa como cada viernes, comimos tranquilos. Me preguntó cómo me había ido. Le conté del pan de nata, de la carta de la señora Remedios, del pasaje que leí con don Chema. Ella sonrió. Me dijo que se me veía más luz en la cara. Le dije que no era luz, era que, por fin, no cargaba con la sombra de nadie. Esa noche, mientras anotaba todo en mi cuaderno, pensé en lo lejos que había quedado la casa de Rodrigo. No en kilómetros, sino en espíritu. Pensé en cómo era antes. Levantarme con miedo de molestar, comer a prisa, tragar saliva cuando me corregían, morderme la lengua para no estorbar. Y ahora, tenía menos cosas, menos espacio, menos comodidades, pero tenía algo que nunca había tenido del todo: libertad. También pensé en algo que me dijo don Francisco mientras hacíamos pan. La masa crece cuando uno la deja en paz, no cuando la aprieta a la fuerza. Me reí al escribirlo, porque entendí que eso también pasa con la dignidad, que uno necesita espacio, silencio, calor, que no se puede crecer donde lo único que recibes es crítica, desprecio o desdén. Guardé el cuaderno. Apagué la luz. Me acosté. Y antes de cerrar los ojos, pensé en algo más. En que la vida, con todos sus golpes, me había devuelto a mí mismo. No como una recompensa, sino como una consecuencia natural de haber dicho basta. Y al día siguiente, sin saberlo, iba a recibir una noticia que terminaría de sellar todo ese camino. Esa mañana, el sol se asomaba tímido entre las nubes. Había llovido durante la madrugada, y el olor a tierra mojada aún flotaba en el aire. Me desperté antes del primer gallo, como ya era costumbre, y preparé mi café en silencio. Me senté en el patio con mi taza caliente entre las manos y el cuaderno abierto sobre las piernas. Pensaba en escribir sobre el día anterior, pero algo me detuvo. Una sensación en el pecho, como un presentimiento, como si algo estuviera por llegar. No tardó mucho. Tocaron la puerta. Una vez, 2 veces. Fuerte. Directo. No era como cuando venía doña Marta. Tampoco era el cartero. Me acerqué despacio, abrí con precaución, y ahí estaba. Un hombre alto, de traje oscuro, con un portapapeles en la mano y un sobre sellado. Me miró con seriedad, pero con respeto. Se presentó como notificador judicial. Me entregó el sobre. Era una notificación formal. Rodrigo me estaba demandando. Pedía la nulidad del testamento. Alegaba incapacidad mental de mi parte, insinuando que había sido influenciado, que estaba confundido, que no tenía pleno uso de mis facultades. Leí esa hoja 1, 2 veces, no por sorpresa, sino por la crudeza de ver lo que realmente era, el último intento desesperado de alguien que nunca supo perder. No me tembló la mano, ni la voz. Agradecí al notificador, firmé el recibo y cerré la puerta. Me senté en la mesa, puse los lentes con calma y volví a leer el documento. Era absurdo, vacío. Legalmente no tenía sustento, pero emocionalmente era devastador. Porque no hablaba de dinero, hablaba de traición, de hasta dónde alguien es capaz de llegar por no aceptar una consecuencia. En vez de enojarme, respiré hondo. Tomé el teléfono y llamé al licenciado Armenta. Me dijo que no me preocupara, que todo estaba en orden, que la ley me protegía. Me ofreció ir a verme. Le dije que no era necesario, que prefería ir yo. Me arreglé con mi camisa limpia, mi pantalón de siempre, y mis zapatos bien boleados. Caminé hasta la avenida, tomé el camión, y llegué a su despacho sin prisa. Me recibió con un café ya listo, como si supiera que lo iba a necesitar. Revisamos todo, punto por punto. Me explicó que ese tipo de demandas eran comunes cuando la herencia ya no beneficiaba a los hijos, que muchos no lloraban por el padre, sino por la pérdida de control, que yo estaba bien, que había firmado en pleno uso de mis derechos, que el testamento estaba blindado.
Yo asentía, en silencio. No porque dudara, sino porque una parte de mí aún dolía. No por los papeles, sino por lo que esos papeles revelaban, que para mi hijo, yo era un objeto que se podía disputar, reclamar, corregir con abogados. Al salir del despacho, en vez de volver directo a casa, me detuve en Los Arcos. Quise ver a don Chema, a doña Remedios, a don Francisco. Necesitaba estar cerca de alguien que no esperara nada de mí, salvo mi presencia. Les conté, con calma, lo sucedido. Don Francisco soltó una carcajada. ¿Ahora resulta que loco eres tú? Si tú estás más cuerdo que todos nosotros juntos. Reímos. Pero luego él mismo, con voz seria, me dijo, eso pasa cuando el silencio se convierte en tu única defensa. La gente cree que no piensas, que no decides, pero tú hiciste lo que muchos no se atreven, recuperarte. Esa frase se me quedó grabada, como una marca en el alma, porque era cierto. Yo no reaccioné con escándalo, ni con gritos, ni con amenazas. Reaccioné con retiro, con orden, con justicia silenciosa, y eso, a muchos les parece locura, pero es más sabio que cualquier escándalo. Pasaron los días. Recibí otra carta, esta vez de Emiliano. Era más larga, más honesta. Me pedía perdón, no por lo que hizo, sino por lo que no supo ver. Me decía que en la escuela habían hablado de los abuelos, que cada quien contó algo del suyo, y que él no supo qué decir, porque había perdido el derecho de presumirme. Me dolió leer eso, porque yo no quería ser un recuerdo. Yo quería haber sido parte viva de su vida, pero también entendí que él, a diferencia de sus padres, estaba empezando a mirar con los ojos de alguien que sí quería cambiar. Le respondí con el corazón. Le dije que el perdón no era automático, que no bastaban las palabras, pero que cuando uno de verdad quiere enmendar, tiene que empezar por el respeto, que si algún día quería verme, tenía que venir solo, sin instrucciones, sin promesas, solo con verdad, y que entonces podríamos empezar algo nuevo, no igual, no como antes, pero nuevo. El mismo día que envié esa carta, doña Marta me regaló una planta pequeña, un esqueje de nardo. Me dijo, este necesita tierra firme, pero crecerá lento, como tú. La puse en una maceta frente al ventanal, y cada mañana la miraba, día tras día, una hoja más, un tallo más, un signo de vida silenciosa, como la mía. Esa noche me acosté con la ventana abierta. Escuchaba los grillos, el ladrido lejano de un perro y el zumbido de un poste viejo. Cerré los ojos y pensé que aunque aún quedaban cosas por resolver, por dentro ya no había huecos, solo tierra firme. Esa mañana desperté antes del amanecer, no por insomnio, sino por costumbre. Me senté en la cama, estiré los brazos y escuché el silencio de la casa. Era un silencio distinto al de antes. Ya no dolía. No me recordaba soledad. Era un silencio limpio, de esos que solo llegan cuando uno ha puesto las cosas en su lugar. Me levanté, me preparé un café y me senté frente a la ventana. La planta de nardo tenía su primer brote. Pequeñito, tímido, pero ahí estaba, y no pude evitar sonreír, porque en ese brote me vi a mí. No pasó mucho tiempo cuando escuché pasos acercándose a la reja. Unos toquecitos suaves, como quien no quiere molestar. Me levanté, miré por la rendija, y ahí estaba Emiliano, solo, con mochila en la espalda, camisa arrugada y los ojos bajos. Lo abrí. No dije nada, él tampoco. Solo se quitó la mochila, la puso en el suelo y me dijo, «Abuelito, si me deja, quiero leerle algo». Sacó un cuaderno y empezó a leerme una carta que él mismo había escrito. No pedía perdón como quien quiere limpiar una culpa. Hablaba con el corazón, decía que entendía, que ahora veía cosas que antes no veía, que quería volver a conocerme sin que nadie le dijera qué pensar. Le ofrecí un vaso de agua y nos sentamos en el patio. Le pregunté por la escuela, por sus gustos, por qué había venido solo. Me dijo que ya no confiaba en lo que sus papás decían, que cada vez que hablaban de mí, sentía que algo no cuadraba, que quería ver por sí mismo. Y ahí
Mientras me contaba de su clase de historia y de sus planes de estudiar ingeniería, me di cuenta de que quizá la vida no me había quitado tanto. Me había dado esto, la posibilidad de sembrar de nuevo. No en todos, pero al menos en uno. Le conté del centro comunitario, de los abuelitos que leían conmigo, de don Francisco y su pan de nata. Le mostré mi cuaderno, mis recetas, mi nardo en flor. Y él, curioso, me escuchaba con atención. Me miraba como si yo fuera alguien importante. Como si apenas estuviera descubriendo que su abuelo tenía historia, alma, fuerza. Y eso me llenó el pecho de una calma que no había sentido en décadas. Porque no hay cosa más hermosa que recuperar el respeto de un nieto. No desde la lástima, sino desde la admiración. Estuvo conmigo toda la tarde. Me ayudó a lavar los trastes, a acomodar los libros, a sacar la basura. Le preparé un arroz con leche como los que hacía su abuela. Y cuando llegó la hora de irse, me abrazó fuerte. No con culpa, ni con pena. Me abrazó como si quisiera asegurarse de que yo era real. Me dijo, gracias, y se fue. Yo lo vi alejarse por la calle, con el sol bajando detrás de él. Y supe que ese paso no lo había dado por sus padres, ni por obligación. Lo había dado por él. Y eso valía más que cualquier herencia. Esa misma noche, el licenciado Armenta me llamó. Me informó que la demanda había sido desestimada, que el juez consideró improcedente la petición, que todo estaba legalmente firme. Le agradecí con tranquilidad. Le dije que ya no me importaba tanto el resultado. Porque lo que había logrado no se escribía en un documento. Estaba en mi paz, en mi descanso, en mi casa, en mi nombre. Los días siguieron su curso. Volví a los Zarcos, como siempre. Don Chema me pidió leer otra vez el Salmo 23. Doña Remedios me preguntó por Emiliano. Les conté, con una sonrisa que me nació del alma. Me aplaudieron, me abrazaron, porque ellos sabían lo que cuesta ser escuchado cuando uno ya no tiene fuerza para gritar. Y yo ya no gritaba, pero mi silencio hablaba por mí. Un domingo, organizamos en el centro una lectura abierta. Invité a doña Marta, a sus vecinas y también a Emiliano. Le tocó leer un fragmento de Los de Abajo, de Mariano Azuela. Lo leyó firme, con voz clara. Al final, todos aplaudieron. Me miró desde el estrado y me guiñó un ojo. En ese gesto había orgullo, pero también gratitud, porque sin decirlo, sabía que ese espacio, ese lugar, esa voz, eran suyas gracias a mí. Y así, sin promesas ni reconciliaciones vacías, la vida fue encontrando su nuevo cauce. No volví a ver a Rodrigo. Tampoco me buscó. Supe que vendió el coche, que cambió de casa, que sigue culpando al mundo por sus decisiones. Yo no le deseo mal, pero tampoco le debo nada. La justicia no vino de un castigo. Vino del silencio que él nunca pudo sostener. Y eso fue suficiente para mí. Y por eso, hijo, si tú estás escuchando esto, quiero que sepas algo. Nunca es tarde para volver a uno mismo. A veces, la vida no te pide que perdones todo, ni que olvides. Te pide que te respetes, que no aceptes menos de lo que mereces, que levantes la cara, incluso si estás solo. Porque la soledad con dignidad vale más que la compañía con desprecio. Y tú, que me estás oyendo, dime algo. Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Y desde dónde me estás escuchando?